Desde que era niña, siempre me decían que no me metiera en la vida de los demás. Cada quien con lo suyo, Aurora, me repetía mi abuela. Y yo, obediente como era, nunca me atreví a espiar a nadie. Hasta que llegaron ellos, los vecinos raros. Eran una familia extraña sin duda. La primera vez que los vi, supe que algo no andaba bien. La mujer, que pasaba los días sentada en el porche de su casa, tenía una mirada perdida, siempre observando a la gente que caminaba por la calle sin decir ni una sola palabra. Sus hijos, todos entre 16 y 18 años, deambulaban como si no supieran qué hacer con sus cuerpos. El más pequeño, de unos 10 años, parecía menos ausente, pero se le notaba incómodo, siempre escondido detrás de un árbol o poste, como si temiera ser visto. Y el bebé, bueno, apenas lo sacaban de la casa. Cuando lo hacían, la madre lo sostenía como si fuera un trapo, con una falta de delicadeza que me hacía estremecer. No entendía cómo una familia así podía sobrevivir sin que nadie dijera nada. Los chicos no iban a la escuela. El esposo trabajaba como carpintero desde su casa, pero la ropa que llevaba siempre estaba sucia, igual que su piel. El olor que emanaba de su hogar llegaba hasta mi ventana en las tardes. Era un hedor pesado, como de humedad, encierro y algo más que no podía identificar. Un día, unos evangélicos pasaron por el vecindario. Nunca me han caído mal, pero siempre andan ofreciendo folletos y bendiciones. Pero esa tarde decidieron acercarse a la casa de los vecinos. La mujer, apenas vio que se la aproximaban con sus Biblias y canciones, salió disparada como una fiera. Les gritaba palabras que ni siquiera se entendían bien y luego les arrojó un balde de agua fría. Los evangélicos huyeron aterrados. Desde ese día nadie más se atrevió a acercarse. La vida siguió igual hasta que una noche, cuando ya me estaba quedando dormida, escuché ruidos extraños en la pared que compartíamos con ellos. Mi cuarto daba hacia lo que parecía ser una habitación de ellos, pero nunca había oído nada antes. Esa noche, sin embargo, las voces eran raras, como si no estuvieran hablando un idioma conocido. Parecían animales, con gruñidos y sonidos agudos. Me quedé paralizada, pero mi curiosidad me ganó. Me acerqué a la pared y noté que había un pequeño agujero entre los ladrillos, apenas lo suficientemente grande para mirar al otro lado. Por días observé. Al principio no veía nada relevante. El cuarto al otro lado del agujero estaba casi siempre vacío, o al menos no había movimiento. Pero una tarde, mientras el sol empezaba a caer, vi algo que me revolvió el estómago. Los dos hijos mayores estaban ahí, solos, y se estaban besando, pero no como lo harían dos hermanos. No podía apartar la vista y entonces, de repente, uno de ellos notó que los estaba espiando. Se levantaron y empezaron a golpear la pared, gritándome cosas que no entendía, pero que se sentían llenas de furia. Esa noche no pude dormir. El miedo me tenía atrapada. Intenté no hacerles caso, olvidar lo que había visto, pero los ruidos detrás de la pared se volvieron más intensos. Golpes, gruñidos, incluso gemidos. Era como si el mismo infierno estuviera al otro lado. Entonces sucedió lo peor. Una mañana, antes de que el sol ni siquiera salía, un alboroto sacudió todo el vecindario. Gente corriendo, sirenas de policía. Me asomé por la ventana y vi cómo sacaban al bebé de la casa, envuelto en una manta. Había muerte. Dicen que se ahogó en la bañera, pero era algo que no cuadraba, al menos no en esa casa. La policía hizo su investigación. Poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Descubrimos que la pareja no eran simples vecinos extraños. Los esposos eran también hermanos y llevaban años ocultando su incesto.
De ahí venía el retraso mental de sus hijos, ese comportamiento errático, la apariencia enfermiza que todos notaban, pero nadie quería mencionar. Los arrestaron a todos, los hijos mayores, la madre, el padre. Solo el niño de 10 años quedó libre de cargos, aunque lo enviaron a una casa hogar. Cuando los policías me lo contaron, me quedé sin palabras. ¿Cómo no haberlo notado antes? ¿Cómo no haber sospechado de esa oscuridad que siempre los rodeaba? La familia perturbadora, rota desde el inicio por secretos y pecados que ninguno de nosotros pudo ver a tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero esta tranquilidad se sentía amarga. Ahora, cada vez que paso por esa casa vacía, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no hay olores, ya no hay gritos, pero las paredes guardan los ecos de lo que fue. Y yo, por más que lo intente, no puedo dejar de imaginarme sus rostros, deformados por el horror de lo que hicieron, por lo que fueron. A veces, en algunas noches, cuando todo está en silencio, me acerco a la pared de mi cuarto, la misma pared por la que espié, y aún quiero escuchar los gruñidos, los gemidos, como si el infierno nunca se hubiera ido del todo. Mis vecinos siempre me parecieron extraños, desde el primer día que se mudaron al departamento de al lado. No era solo su actitud reservada, que de por sí ya resultaba inquietante. No, lo más raro era cómo vivían, como si hubieran olvidado el reloj, el sol y hasta el sentido común. Todo empezó cuando una noche, ya pasada la medianoche, escuché ruidos en el pasillo. Parecían pasos, pero no los pasos suaves de alguien regresando tarde a casa, sino pasos decididos, pasos fuertes, como si alguien estuviera caminando con un propósito claro. Me asomé por la ventana y vi que mis vecinos estaban saliendo del edificio, riendo y conversando como si fueran las 2 de la tarde. Eso me hizo sentir algo extraña, pero la verdad no le di mucha importancia en ese momento. Tal vez trabajan tarde, fue lo que pensé. Los días pasaron, o mejor dicho, las noches, porque en realidad todo lo extraño ocurría después del atardecer. Nunca los veía de día. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Las cortinas de su apartamento siempre estaban cerradas, y si pasabas frente a su puerta a plena luz del día, todo estaba en silencio, como si no viviera nadie allí. Pero en cuanto caía la noche, comenzaba la actividad. A partir de las 11, empezaban a moverse como si el mundo apenas se despertara para ellos. Las luces de su casa se encendían y escuchaba que arrastraban muebles, que fregaban platos, que cocinaban. A veces incluso olía la comida que preparaban, fragancias extrañas y pesadas que nunca lograba identificar del todo. Una madrugada desperté abruptamente. Eran esos de las 3 de la mañana. Desde el otro lado de la pared oía risas de un niño. No era una risa alegre, como la de cualquier niño jugando con sus juguetes. No, esta era una risa constante, monótona, como si el niño jugara el mismo juego una y otra vez sin parar. Al principio intenté ignorarlo, pensando que sería un mal horario o que quizás el niño estaba enfermo, pero luego las risas se volvieron más y más constantes, noche tras noche. Las cosas se tomaron más raras cuando empecé a notar que nunca los veía salir para ir a trabajar o a la escuela, ni de día ni de noche, excepto para esas salidas extrañas a la medianoche. Pasaba días enteros sin que hubiera señal de vida en su departamento, pero en cuanto caía la oscuridad, era como si su día comenzara. Incluso
Una vez los vi salir, vestidos como si fueran a una cita elegante a las 12 de la noche. Me quedé mirando por la ventana, esperando que volvieran y regresaron 2 horas después, sonriendo como si hubieran tenido la noche más divertida del mundo. A veces me preguntaba si estaban confundidos, si su reloj biológico se había ajustado y de alguna forma extraña actuaban así. Pero eso no explicaba por qué el niño jugaba en plena madrugada, ni por qué las luces de su casa nunca se apagaban hasta el amanecer. Una noche, ya desesperado por el ruido y la intranquilidad que me generaba su comportamiento, decidí confrontarlos. Tocaría su puerta con el pretexto de pedirles que bajaran un poco el volumen. Bajé las escaleras del edificio y al llegar frente a su puerta, algo me detuvo. Fue un olor, un aroma denso que se escapaba por debajo de la puerta. No era el olor a comida que había percibido antes, era algo más rancio, como si algo estuviera pudriéndose allá adentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Obviamente estaba asustado, pero de todas formas golpeé la puerta decidido a enfrentar la situación. Toqué, pero no hubo respuesta. Insistí varias veces y tras varios minutos la puerta se abrió lentamente. No me había dado cuenta de lo oscuro que estaba el pasillo hasta ese momento. La luz de su casa iluminaba el umbral, pero todo lo demás estaba en sombras. Al principio no vi a nadie. Luego, en la penumbra, apareció la figura del niño de pie frente a mí. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era muy extraña y rara, como si no estuviera realmente allí. «Hola», le dije con un nudo en la garganta. «¿Están tus padres?» El niño no contestó, solo se quedó mirándome y entonces escuché un sonido detrás de él. Eran risas, pero no risas normales, eran risas bajas, como si alguien estuviera riendo desde lo más profundo de su garganta. Me ericé por completo. «¿Podrías decirle que bajen el volumen? Es tarde y estoy intentando dormir». Pero al instante vi algo extraño. Detrás del niño, al fondo del pasillo, había una sombra que no debía estar allí. Una figura alta, casi inhumana, se deslizaba lentamente por la casa. No caminaba, se movía de manera fluida, como si no tocara el suelo. Mis piernas comenzaron a temblar y retrocedí un paso. El niño seguía sin moverse. Sus ojos vacíos y sin alma se clavaron en mí de una forma que me hizo sentir expuesto y vulnerable. Cerré la boca y traté de mantener la compostura, pero sentía como si algo estuviera drenando mi energía solo con estar allí. De repente, la puerta se cerró de golpe. El sonido me hizo saltar y me encontré solo en el oscuro pasillo. No supe qué hacer. Volví a mi departamento. Mis manos temblaban tantos que apenas pude abrir mi puerta. Desde esa noche evité a mis vecinos. Nunca volví a verlos de cerca, pero los ruidos seguían y las risas en la madrugada nunca cesaron. Finalmente, un día noté que su puerta estaba abierta de par en par. Asomé la cabeza y vi el departamento completamente vacío. Se habían ido, sin decir nada a nadie, sin dejar rastro. Pero en el aire aún flotaba ese aroma extraño, ese olor podrido, como si algo de ellos hubiera quedado atrapado en esas paredes, algo que nunca debía haberse liberado. Nunca más volví a escuchar las risas del niño, pero a veces, en medio de la noche, siento que alguien me observa
desde el otro lado del pasillo. En mi barrio, todos sabíamos quién era Juancito el Amoroso, aunque no siempre se le conoció con ese apodo. Al principio era solo Juan, hijo único de una pareja que no hacía mucho por caerle bien a nadie. Los papás de Juancito caminaban por las calles con la nariz en alto, como si vivir en la barriada fuera un favor que nos hacían a los demás. A pesar de estar rodeados de pobreza, ellos siempre se jactaban de que su hijo iba a ser el mejor en todo, especialmente en el béisbol. Juancito va a ser famoso, ya lo verán, así decían ellos, pero sin detenerse a saludar o compartir una charla con nadie. Lo cierto es que Juancito creció casi solo. De niño siempre lo veíamos regresar de la secundaria más temprano que los demás. Mientras nosotros jugábamos a la pelota o charlábamos en las esquinas, Juancito se metía directamente a su casa. Casi nunca salía, y cuando lo hacía, siempre parecía apurado, como si no quisiera ser visto. Los vecinos murmuraban: ¿por qué volvía tan temprano? ¿Qué hacía en todo el día allí encerrado? Pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Sus padres, como era de costumbre, seguían hablando maravillas de él. Aseguraban que Juancito iba a ser alguien importante, un hombre de éxito, alguien que dejaría la barriada atrás. Nosotros, que lo veíamos a diario en su soledad, no podíamos entender esas palabras. Era un chico callado, retraído, que no parecía encajar en ningún lado. Con el tiempo empezamos a notar algo extraño. Hombres desconocidos comenzaron a aparecer por la casa de Juancito. Las primeras semanas era uno, luego, 3 días después, aparecía otro hombre. Nadie sabía quiénes eran ni qué querían, pero todos los veíamos entrar y salir de la casa de Juancito. Algunos vecinos empezaron a murmurar que había algo raro en esos encuentros, que quizás Juancito se pasaba de amoroso con esos hombres que siempre lo visitaban. Algo no olía bien lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada, pero ¿quién iba a decirles algo a los padres? Eran tan altivos que cualquier intento de hablar con ellos era recibido con un gesto de desprecio. Algunos vecinos lo intentaron, se acercaron para advertirles que Juancito ya no estaba yendo a la secundaria, que esos hombres extraños lo visitaban, pero los padres no quisieron escuchar. Se molestaron tanto que le cerraron la puerta en la cara a quienes intentaban aconsejarlos. Juancito ya estaba a punto de cumplir la mayoría de edad. Mi hijo no es como los demás, decían. Él está destinado a algo grande. Nosotros, los vecinos, solo podíamos observar desde la distancia, con la creciente sensación de que algo oscuro estaba ocurriendo. Entonces sucedió lo inesperado. Una tarde, la madre de Juancito llegó a casa antes del usual, sin avisar. A los pocos minutos se escucharon los gritos en la casa de los vecinos. Eran gritos desgarradores, llenos de mucha rabia y de algo más, algo que no podía ser explicado con palabras. Nos acercamos curiosos y alarmados y lo que vimos nos dejó sin habla. Juancito, el gran Juancito, salió corriendo de su casa, pero estaba vestido con ropa interior de mujer, mientras detrás de él un hombre, uno de esos hombres que solíamos ver entrar, lo seguía, un hombre asustado y avergonzado. La madre de Juancito estaba fuera de sí. Lo insultaba, le gritaba que se largara, que no quería volver a verlo. Juancito, con lágrimas en los ojos, le rogaba que lo dejara volver a entrar
a por lo menos coger sus cosas, pero la señora estaba eufórica, muy molesta. Le decía: vete antes de que llegue tu padre. Y Juancito, con el rostro desfigurado por el miedo, desapareció calle abajo. El vecindario entero quedó en shock. Nadie sabía qué decir o qué pensar. Juancito, el hijo perfecto de los vecinos más arrogante, el futuro gran beisbolista, el chico que siempre debía ser el mejor, ahora estaba en medio de un escándalo. La vergüenza de la familia se había desbordado para todos nosotros. Pasaron semanas sin que volviéramos a ver a Juancito. La casa de sus padres permanecía cerrada, casi como si ellos no estuvieran viviendo allí. Pero entonces, una tarde, Juancito llegó. Volvió al barrio, pero esta vez vestido completamente como una mujer, de pies a cabeza. Ya era mayor de edad. Tacones, maquillaje, vestido. Caminaba con la cabeza en alto. Y aunque su rostro mostraba una mezcla de desafío y tristeza, se podía sentir el peso de todas las miradas clavándose sobre él. Entró a la casa de los vecinos, a la casa de sus padres. Nos quedamos mirando desde las ventanas y las esquinas, con el corazón latiéndonos en las manos, porque sabíamos y conocíamos bien el carácter fuerte de su padre. Sabíamos que algo iba a pasar. Minutos después escuchamos 2 disparos. La calle quedó en silencio absoluto. Nadie sabía qué había sucedido. Alguien dijo que el padre había matado a Juancito. El señor era policía. Pero no nos atrevimos a acercarnos a esa casa. Teníamos miedo. Al rato llegaron los policías y la ambulancia. De la casa salió el cuerpo de la madre de Juancito, envuelto en una sábana blanca manchada de sangre. Nos quedamos allí viendo cómo sacaban el cuerpo de la mujer que siempre había mantenido su distancia, la que había creído que su familia era mejor que todas las demás, que ellos eran los vecinos perfectos. Ahora, esa familia perfecta estaba destruida. El padre, derrotado, fue llevado esposado. Juancito, quien había sobrevivido, salió de la casa con la mirada vacía, como si ya no quedara nada dentro de él. Lo vimos desaparecer una vez más, pero esta vez sabíamos que no volvería. Se dice que el padre, entre la rabia y el rencor, intentó dispararle a Juancito, pero su madre se atravesó y fue ella quien recibió los disparos. Así quedó la historia de Juancito el Amoroso, una tragedia que ninguno de nosotros pudo anticipar. En ese barrio donde todo se sabía, nunca supimos lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esa puerta. Aunque habían sospechas, nunca lo pudimos confirmar, hasta que fue demasiado tarde. Me mudé a la ciudad con grandes expectativas, como todo joven que empieza de nuevo. El trabajo en la constructora me había salido de golpe y no lo pensé 2 veces antes de aceptar. Conseguí un departamento modesto en una zona tranquila, no muy lejos de la oficina. A pesar de estar solo, el lugar me gustaba. Era mi primer paso hacia la independencia. Unos días después de instalarme, empecé a notar que una joven mujer vivía al frente de mi departamento. La primera vez que la vi, salía justo cuando yo estaba cerrando mi puerta. Era una mujer atractiva, con una presencia imponente. Nos cruzamos la mirada y sonrió. Me sentí torpe, como si hubiese regresado a mis años de adolescencia. No pasaron muchos días antes de que volviéramos a coincidir. Esta vez fue en el pasillo. Ella llevaba puesto un uniforme blanco, como de médico, y me acerqué para saludarla. «Hola», le dije. «Soy Luis Jesús. Acabo de mudarme al departamento de enfrente». «Mucho gusto»,
respondió con esa sonrisa que me desarmaba. Soy Carol, doctora. Empezamos a charlar, cada uno parado en la orilla de su puerta. Aparentemente, ella también vivía sola, y como yo, parecía estar buscando un poco de compañía. Nuestras charlas en el pasillo se volvieron habituales. Al principio, solo hablábamos de cosas triviales, el trabajo, la ciudad, la vida en general. Ella era simpática y tenía una forma tranquila de expresarse, lo que me hacía sentir muy cómodo. A veces intercambiábamos historias de nuestros días y me parecía increíble lo fácil que era conversar con ella. Una noche, mientras estábamos conversando, me propuso que, ya que vivíamos frente a frente, podríamos conocernos mejor. Podíamos tomar algo algún día o seguir hablando de esta forma. Eso de alguna manera me emocionó. Carol no solo era bonita, también era amable y tenía una conversación inteligente. Me parecía alguien a quien podía llegar a conocer en profundidad, y el hecho de que fuera doctora le daba un aura de misterio que me intrigaba más aún. Durante varias noches seguimos hablando, a veces hasta muy tarde. Nos despedíamos siempre con una sonrisa, cada quien entrando a su departamento. Me daba la impresión de que éramos los únicos inquilinos que realmente interactuaban en ese lugar, pues casi nunca veíamos a los otros vecinos. Una tarde, al regresar del trabajo, noté que Carol no estaba. No le di mayor importancia. Quizás su trabajo la tenía ocupada. Sin embargo, pasaron los días y seguía sin verla. Me empecé a preocupar un poco, así que decidí que si para el fin de semana no la veía, tocaría su puerta para ver si estaba bien. El sábado en la tarde me armé de valor y caminé hacia su puerta. Golpeé suavemente, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a golpear, esta vez más fuerte. En ese momento, una señora mayor que vivía al final del pasillo pasó y me miró con curiosidad. «Disculpa, ¿a quién buscas?», preguntó mientras se acercaba. «A la doctora Carol, la que vive aquí», respondí sonriendo. La señora se detuvo extrañada. Me miró con una expresión que no supe interpretar de inmediato, como si no entendiera lo que yo estaba diciendo. «Ya va, perdón. ¿Qué Carol?» «Sí, Carol, la doctora que vive en este departamento. Hemos estado hablando en estas últimas semanas». La expresión de la señora cambió a una mezcla de preocupación y confusión. «Hijo, aquí no vive nadie desde hace meses», dijo en voz baja, como si temiera algo. «¿Cómo que no vive nadie?». «Claro que sí. La doctora Carol vive aquí. Hemos hablado todos los días en el pasillo», le dije, sintiendo como mi estómago comenzaba a dar vueltas. «Eso no es posible», dijo la señora, mientras se acercaba un poco más, su rostro ahora lleno de seriedad. «Carol, la doctora Carol, murió hace 8 meses. Su esposo la asesinó en un ataque de celo. Desde entonces, este departamento ha estado vacío. Nadie ha querido alquilarlo». En ese momento sentí como si el piso se desmoronara bajo mis pies. No podía ser cierto lo que escuchaba. Yo había hablado con ella. Yo la había visto. Nos habíamos despedido todas las noches. Ella no podía estar muerta. «Debe haber un error», murmuré, pero la señora negó con la cabeza. «Varios vecinos te hemos visto hablando sola en el pasillo, pero pensamos que quizás estabas enfermo o que eras algo extraño». El frío me recorrió la espalda y le dije: «No, no estoy enfermo, no soy raro, yo estaba hablando con Carol». No podía ser verdad. Retrocedí mirando la puerta de su departamento, intentando encontrar alguna explicación lógica, algo que no me hiciera parecer un loco. Quise reírme de lo absurdo de todo,
pero mi mente estaba nublada. Esa noche no paraba de pensar en Carol, no pude dormir. La historia que me contó esa señora había estado repitiéndose en mi cabeza. Recordaba cada una de las conversaciones que había tenido con Carol, pero ahora no podía dejar de pensar que tal vez nunca había estado allí, que esas noches en las que hablamos era solo fruto de mi imaginación. ¿Había estado hablando con el fantasma de Carol todo este tiempo? Esa era una de las preguntas que tanto me repetía. La idea me perseguía. Durante los días siguientes, el pasillo frente a mí se volvió un lugar aterrador. Cada vez que abría la puerta, sentía que alguien o algo me estaba observando desde el departamento vacío al frente. Ya no había risas ni conversaciones, solo el eco de mi propia locura. Finalmente, no pude soportarlo más y decidí mudarme. El día que dejé el edificio, mientras bajaba las escaleras con mis cajas, me giré una última vez y ahí estaba. Esa era Carol, parada frente a su puerta, con una bata blanca de médico, mirándome fijamente, su sonrisa desvaneciéndose en la penumbra del pasillo. Nunca sabré si todo fue un engaño de mi mente o si realmente me crucé con algo que no pertenecía a este mundo. Pero desde ese día evito mirar hacia las puertas vacías. Nunca se sabe quién puede estar esperando del otro lado.